chicos. A veces se gana, a veces se pierde. Ah, ¿verdad, no? Ustedes han estado en clase, no han visto el partido. Disculpen, disculpen. Les informo. Perú estuvo ganando con gol de... Buenas tardes, Admi. Buenas tardes, buenas tardes. Los chicos han estado en clase, ¿verdad? Nadie ha estado viendo fútbol, ¿verdad? Claro, pues, Paulita. Amigo Leito Carrión. Ganamos experiencia, Calet. Ganamos experiencia. Menos mal un gol siquiera para no quedar en vergüenza. Bien, Jennifer. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase en esta tarde. Jóvenes, hoy nos toca trabajar otro elemento de este, la estructura de los textos. Sí, nos toca otro texto sobre la estructura de los textos. O otro elemento, perdón. ¿Cuál es este? Viene a ser el elemento de la intención. ¿Ya? A ver, muchachos, a ver. Tenemos que partir pues de lo que se conoce como tema central, idea principal, hacia adelante, muchachos. Tenemos que partir de ahí hacia adelante, ¿ya? Muy bien, muy bien. No se pronuncia lisura, Leito Carrión. Hemos perdido un partido, pero no la guerra. Leito, por favor. Cosas así se pasan rápido, se olvidan, ya no nos acordamos. Ya ocurrió, ya pasó, ya fue. Estamos preparados para el otro partido. Así es, así es, así es. A todos nos embarga la furia, pero ya fue. Y fija, profe. La pensión de sabia, profe. La mensualidad, maestro. Justo ahí, profe. Me estaba jugando a la mensualidad. Ya bueno. Ya fue, muchachos, ya fue. Somos ahora full conocimientos. A ver, jovencitos. Trabajamos primero el apareamiento o la relación de las palabras. Empezamos primero con esto. A ver, muchachos, la palabra volátil. ¿Con qué palabra se debería asociar, por favor?
Perfecto, con volátil, cambiante, inestable. Así es nuestra selección peruana. Una de sí, una de no. Iniciamos ganando, terminamos perdiendo. Volátil, chicos. Inestable. Oh, verdad, no teníamos que acordarnos del partido, ¿no? Pucha. Ya, bueno, bueno. Volátil tiene que ver con cambiante. Ya fue el partido, chicos. No lo recuerden, por favor. Ya pasó. Leito, no seas tránfuga. Ah, Leito, eres mercenario. ¿Cómo es eso? Chicos, sufragio, sufragio. Se vienen las elecciones. Sufragio. ¿Cómo sería sufragio, chicos? Bien, comicios, ¿no? Comicios, elecciones. Sufragio, comicios, elecciones. Bien, bien, bien. La clave iría por acá. Excelente. Vamos ahora a coerción, muchachos. Vamos ahora a coerción. Claro, coerción, coacción. Ahí está la clave acá. Letra C. Avanzamos a ínfimo, ínfimo. Oye, ¿dice ínfimo o íntimo? ¿Dice ínfimo o íntimo? Ah, ínfimo dice, ¿no? Pensé que decía íntimo. Irrisorio, sin importancia. Por eso, pues, como decía íntimo, pensé que era... me acordaba de un equipo de la Victoria. Acá, la clave ínfimo con irrisorio, sin importancia. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo. Descollar, chicos, descollar. Sobresalir. Descollar, sobresalir. Descollar, resaltar, chicos. Claro, descollar, resaltar, chicos, ¿ya? Acá vas. Y viene la palabra mermar, mermar, disminuir, menguar. Acá vamos. Y luego viene enajenación. Enajenación, ¿con qué palabra tendría que trabajarse? Enajenación, la locura, ¿no? La enajenación es la locura. Muy bien. Entonces, enajenación ponemos locura, letra G. Erosionar, chicos, erosionar, ¿con qué iría erosionar? Muy bien, erosionar, debilitar, claro. Y vicisitud, chicos, altibajos. Jóvenes, colosal, enorme, ¿no? Bien, perfecto. Ya te cuento. Te estaba hablando de la estructura del texto. Y dime, ¿cómo se llama el concepto sobre el cual más se habla en el texto? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama, jóvenes? El concepto sobre el cual más habla el texto. Recuerden, recuerden. Si te piden, diga usted el concepto sobre el cual habla el texto, la respuesta sería el tema, ¿verdad? El tema del texto, el tema. Claro. ¿Y cómo se llama la información más importante sobre ese tema? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la información más importante sobre ese tema? Lo que se dice más importante y luego el texto explica. Muy bien, la idea principal, recuerda, es la información más importante que se dice del tema. Idea principal. Chicos, ¿cómo se llaman las informaciones que van a explicar a la idea principal? Las causas del texto, los ejemplos del texto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Las consecuencias en el texto. Sí, ¿cómo se llaman pues? Señores, y Las terminamos de grabar. ideas más importantes se llama la idea principal. La idea más importante se llama la idea principal. Pero las informaciones que explican, ¿no? Son las ideas secundarias. Pero por una cuestión de didáctica no la voy a anotar acá porque no viene como pregunta propiamente. Pero muchachos, ustedes saben que la pregunta que utiliza las ideas secundarias es la pregunta por el resumen o síntesis. Si te dicen marque el mejor resumen, no solo vas a tener la clave a la alternativa que habla del tema, no solo la alternativa que dice la idea principal, sino también aquella que tiene ideas, ¿qué cosas? Secundarias. Y luego para terminar, muchachos, para terminar, hoy vamos a trabajar una pregunta que se conoce como la pregunta de la intención del autor. ¿Ya? La intención del autor. No, Ratzel. El tema es el sujeto, nada más. Idea principal, información, Ratzel. Por eso, como ves tú, yo solo he puesto tema, ¿no? Como pregunta, a veces le ponen tema central, tema principal, ¿no? Pero la idea principal y Ratzel es una información ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahí viene la jerarquía, claro. Te estaba diciendo, Ratzel, que hoy día vamos a trabajar la pregunta por intención. Por intención. ¿Ya? A ver, voy a darte un ejemplo. Voy a darte un ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, la desigualdad en el Perú, la desigualdad, la injusticia, ¿no? La desigualdad, la injusticia en el Perú. ¿Ya? Luego te digo, las desigualdades o la injusticia en el Perú está incrementándose, ¿ya? De manera alarmante, ¿no? Está incrementándose. Entonces, si yo te digo que las señales o los signos de que se está incrementando las desigualdades o las injusticias es que algunos tienen acceso rápido a la salud y otros tal vez un acceso tardío o tal vez no tienen acceso a la salud. Igual, ¿no? La educación a veces no es para todos. Hay mucha gente en el interior del país que no recibe educación. Igual pasaría con lo que es la justicia. Hemos visto audios que muestran cómo por tener amistades en los sistemas de justicia algunos se favorecen. Ya está. Así más o menos sería, ¿no? Mis ideas secundarias. ¿Me entiendes, Ratzel? Mi tema sería la injusticia o las desigualdades. Pero si tú le pones tema central sería las desigualdades o las injusticias en el Perú, ¿no? Algo así. Pero decir que las desigualdades o las injusticias se están incrementando, están aumentando, ya es idea que principal. Cuando afirmas o niegas, ya estás en la idea principal. El sujeto sobre el cual afirmas o niegas es el tema. ¿Ok? Bacán. Ahora, si alguien está escribiendo sobre las desigualdades, ¿tú crees que lo hace solo porque quiere que los demás se enteren que hay desigualdades? ¿O porque
Alguien está descontento con las desigualdades y quiere tal vez que se hagan algo por ellas. ¿Cuál sería la intención de alguien que va a hablar sobre las desigualdades en el Perú? ¿Cuál será su intención, chicos? ¿Cuál será su principal intención? Entonces, en ese sentido, chicos, la intención del autor tendría que añadir o mostrar un determinado verbo. Un verbo como alertar que las desigualdades en el Perú se están incrementando, ¿no? Concientizar que las desigualdades en el Perú se están incrementando, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Para que por favor puedas validar esto, puedas apreciar esto, tenemos este gráfico. Mira, tenemos este gráfico. ¿Qué te parece? Mira, siempre la clave por la intención, ya siempre la clave por la intención va a tener al inicio un verbo, como lo ves ahí. Siempre la clave por la intención va a tener al inicio un verboide infinitivo. O sea, va a terminar en ar, en er, en ir. Ya así va a terminar. Ya, ahora mira, atento acá. Para determinar la intención vas a hacerte las siguientes preguntas. ¿Para qué escribió? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Ahora, a eso se le debe decir que ese verbo, amigos, debe estar adecuado, debe estar en sintonía con el tipo de texto. Si es que estás en un texto argumentativo, tal vez el verbo sea persuadir, convencer, ¿verdad? Confutar, refutar, impugnar. Si estamos en un texto informativo, explicar, exponer, dar a conocer, dilucidar. Y así, ¿verdad, chicos? En cada tipo de texto hay un verbo en especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la primera parte es el verbo infinitivo, no te olvides, que va de acuerdo con el tipo de texto, ¿ok? Ya, luego tiene que aparecer el tema. En tu clave por intención o propósito debe aparecer el tema de ley. No puedes dejar de mencionar al tema. Hay muchas alternativas que ni siquiera mencionan al tema y uno por distraído la está marcando. El tema tiene que estar presente. Para que hayas el tema, ya te hemos dicho, pregúntate de qué o de quién se habla. Es el concepto más importante. Por eso dice, es el sujeto principal del texto. O si quieres, el concepto principal del texto. Mira, el tema es general. Ya es mencionado sin detalles ni explicaciones. No se dice nada. Es una idea directa, exacta, precisa, globalizante, contiene subtemas. La redacción es una palabra o lo mucho una frase. No hay verbo. No hay verbo, muchachos. Ahora, la idea principal dice es lo más importante que se ha dicho. Por eso menciono que la idea principal, a diferencia del tema, es una que, así. Es una información, por eso dice que se ha dicho. Ahora, recuerda que la idea principal puede estar dicha, puede estar implícita. La idea principal contiene el tema, ya hemos dicho. Mira, la idea principal, para que te des cuenta, Ratzel, es general, no detalla, ni ejemplifica. Eso lo hacen las ideas secundarias. Es jerárquica, por eso digo que es lo más importante. Es subordinante, ¿por qué? Porque ella subordina a las demás. Ella es explicada por las demás lo atienden como súbditas.
y se redacta como frase u oración bimembre. ¿Ok? Listo. Vamos a un primer ejemplito ya, muchachos. Vamos a un primer ejemplito con ustedes, que son lo máximo. ¿Dónde está Cleopatra? En todas partes. ¿Cómo es eso? Pero ya se murió. Bueno, sin duda las ves en las máquinas de tragamonedas, en los juegos de mesa. Las ves también a varias bailarinas exóticas, obviamente vestidas de ella, ¿no? Con sus atuendos. Hasta un proyecto ambiental como el detectar nivel de contaminación en el mar Mediterráneo lleva su nombre, Proyecto Cleopatra. Sus rituales de baño de Cleopatra y su estilo de vida sibarita lujosa inspira la publicidad de un perfume, ¿no? Un asteroide de nombre 2016, Cleopatra orbita el Sol, muchachos. ¿Dónde está Cleopatra? Está por todas partes, amigos. Está por todas partes. Entonces dice, oye, ¿hay alguna Cleopatra aquí? ¿Hay alguien que se llama Cleopatra? No creo, ¿no? Que acá ya, pues en el Perú no llega mucho que ese tipo de influencias, mira, pero sí hay más, no sé, ¿no? Más Angis, hay más Angis, ¿no? Hay más nombres, de modelos, pues, ¿no? Hay más Pamelas, ¿no? Cuando esto es guerra estaba de moda, chicos. ¿Cuántas Angis habrán nacido? ¿A cuántas niñas le habrán puesto el nombre Pamela? Son como que los estándares de moda acá, pues en Perú, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de los circos? Tú creo has ido al circo, de esto es guerra, a armar tus vasos, me parece, ¿ok? Ya, pero bueno, a eso me refiero, que Cleopatra en su época, este, fue trascendental. Por eso dice, la mujer que gobernó como último faraón, mira, fue líder de su pueblo y de quien se experimentó pociones letales en esclavos. O sea, ella mató, o sea, estaba fabricando un veneno y lo probaba en quiénes. ¿En quiénes lo probaba? ¿En quién experimentó si pues, su veneno era letal? En los esclavos. O sea, era una tirana, aparte de ser gobernante, una tirana. Envenena hoy a sus súbditos con la marca de tabaco más popular de Oriente Medio. O sea, hay un cigarrillo en Oriente que se llama ¿qué? Cigarrillos Cleopatra. Y sigue envenenando, dice, ¿no? El crítico Harold Bloom le expresó con una frase memorable. ¿Qué es Cleopatra? La primera celebridad del mundo. Claro, pues la Madonna de Oriente en esa época. La Marilyn Monroe, ¿no? Bueno, pues la Scarlett Johansson, ¿no? Ahora sí, ¿no? Si la historia es un escenario, nunca ha habido una actriz más versátil. Chicos, todo el primer párrafo, ¿quién es el tema del texto? ¿Quién es tu concepto? ¿De quién han hablado todo el primer párrafo? Cleopatra. Pero ¿cuál es la idea principal de Cleopatra? Que ella es un personaje que, ¿cómo se llama? Que a través del tiempo se le sigue recordando. Oye, ya pues, un personaje que, ahí está, trascendental, pues, a través del tiempo se le sigue recordando, ¿no? Trascendental. Entonces, Cleopatra es trascendental, sería mi idea principal, pues, ¿no? Sería mi idea principal. Pero mírese, por favor, cómo empieza el segundo párrafo. La ubicación de la tumba de Cleopatra es un misterio. ¿Ves lo que afirma el mismo autor? Pareciese que no quería hablar de la trascendencia de Cleopatra. Pareciese que quería dar una introducción y se quiere detener en su tumba porque él afirma esto. Yo entendí lo de acá, yo he inferido esto. Si el texto seguía diciendo, si el texto seguía diciendo, amigos, ¿por qué Cleopatra es hasta ahora conocida? ¿Por qué es hasta ahora conocida?
Entonces quedó, mi idea principal es Cleopatra es trascendental. Pero como acabas de ver, el autor ha pasado a hablarte de la tumba de Cleopatra. Y es un misterio. O sea, no sabemos dónde está su tumba, amigos. Miren, miren, por lo tanto no tenemos rastros de ella, ¿no? Dice, desde que, vamos a ponerle otro lapicito, desde que se viese a la reina egipcia por última vez en su mausoleo, desde que se viese a la reina egipcia por última vez en su mausoleo, protagonizando la legendaria escena de muerte. O sea, ella estaba en su mausoleo. ¿Y cuál es la legendaria escena de muerte? Ataviada con galas y tumbada en lo que Plutarco describe un lecho de oro. O sea, ella estaba en un cuarto, si quieres, en una ubicación bastante lujosa. Tras el asesinato de César, el heredero de César, Octavio se disputó con Marco Antonio el control del Imperio Romano durante más de 10 años. Tras la derrota en Actium de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? O sea, Marco Antonio con Cleopatra estaban juntos. Las fuerzas de Octavio entraron en Alejandría, invadieron Alejandría, Octavio, en el verano del año 30 a.C. Cleopatra se atrincheró tras las gigantes puertas de su mausoleo. O sea, ella se fue atrás de su mausoleo. Ahí se atrincheró entre acopios de oro, plata, o sea, tenía bastante oro ahí metido, guardado. Perlas, obras de arte y otros tesoros que juró incendiar antes de dejar esto en manos romanas. ¿Ok? A ver. A ese mausoleo fue trasladado el 1 de agosto Marco Antonio, agonizante, tras clavarse su propia espada para que pudiese morir en brazos de Cleopatra. ¿Te acuerdas? Y tal vez fue en el mausoleo donde unos días después de morir Antonio, Marco Antonio, la propia Cleopatra escapó a la humillación de verse derrotada y prisionera al suicidarse a los 39 años, supuestamente con el veneno de un aspid. Supuestamente. Bien. Sin embargo, ignoramos, dice, la ubicación de este mausoleo. Chicos, ¿esto lo dice por primera vez o ya lo ha dicho por segunda vez? Es más, lo dice luego del conector, sin embargo. Date cuenta. Después del conector de contraste lo dice de nuevo. ¿Y cuál es la única información que se puede repetir? Ahora mira, el autor está centrando su idea en que no se conoce la tumba de Cleopatra. Alejandría y sus inmediaciones han gozado de menos atención que otros enclaves más antiguos. O sea, los investigadores le han puesto más atención a quiénes. ¿Alejandría? No, no le han puesto atención a Alejandría. ¿Por qué, chicos? Le han puesto atención más bien a las pirámides de Gizeh, a los monumentos de Luxor. Y esto no es de extrañar, dice. Porque ¿qué pasó en Alejandría? A ver, ¿qué ocurrió en Alejandría y sus inmediaciones, chicos? ¿Qué ha ocurrido? Vamos, muchachos, estamos leyendo juntos. ¿Qué hay allí? Terremotos, maremotos, un nivel del mar en ascenso, subsidencia del terreno, conflictos civiles, reutilización de las piedras, ¿no? Procedente de los antiguos edificios, han aniquilado el que durante 3 siglos fuera el hogar de Cleopatra y de sus antepasados. Amigos, entonces, ¿cómo se llama esta parte final? Si ignoramos los restos del sepulcro, no sabemos. Y el autor ha dicho, oye, está bien, porque en ese lugar, este, ha habido estos desastres. ¿Cómo se llama esto? ¿Una afirmación o es una hipótesis? O sea, el autor dice, ¿no hay mausoleo por esto? ¿O él supone esto? Porque él dice, no sabemos.
Supone una hipótesis. Y si es una hipótesis, ¿es algo exacto o probable? Ahora sí, así los quiero ver siempre, muchachos, ¿ah? Hay que estar atento a todo, ¿ok? Mis kings, hay que estar atento a todo, muchachos, ¿ok? Avanzamos. Clave, tema central del texto, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta si la pregunta es el tema central del texto, por favor? Vamos a ver cuál sería la respuesta de la uno. La ignota ubicación de la tumba de Cleopatra. Bien, has aprobado. La uno la sé. Vas a ingresar, me parece, ¿ah? Vamos a la 2. Vamos a la 2, muchachos. Lúcete, por favor. Lúcete, por favor. Confío en ti. Habla, ¿cuál es la clave? Ya, la clave es la A. La clave es la A, Alexia. Dana, Eric. Muy bien, Paula. Oye, Leito Carrión, ¿qué fue? ¿Qué pasó, Ratzel? ¿Qué ocurrió? Te piden el mejor resumen, ¿sí o no? Y la A y la E son semejantes. La A y la E son semejantes. Tienen la mayor información ambas. ¿Sí? Las dos dicen al inicio que ella era trascendente. Solo que el texto A habla de magnificencia y el texto E habla de sobresaliente. Trascendente. Ambos dicen que la reina murió y que la ubicación de sepulcro es hasta ahora desconocido. La idea principal. Hay un halo de misterio, porque su tumba fue desaparecida en Alejandría, y ya está. Pero la idea secundaria
de que esto ocurrió, eh, ¿no? Esto ocurrió en Alejandría y que se perdió los datos de Alejandría. Esa idea secundaria, el texto A lo da como probablemente debido al lugar donde ocurrieron estos elementos, probablemente. Pero la E dice debido a. No sé si te das cuenta que acá está afirmando. Yo no puedo afirmar. Solamente recuerda que era una posibilidad. Ese es su error. ¿Cuál es la clave, muchachos? A de amor. ¿La vistes o no la vistes? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? ¿Qué tal, Alexia? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Danita? Antonella, sí, marcó ella. María, Gualpa, hija, ¿todo bien? ¿Todo claro? Ya. Estamos como Perú-Chile, empate ahorita. Perú-Chile, 1-1. Te toca la 3. Vamos, muchachos, 3 y 4. Estoy asado, profe, no me va a recordar. La 3 y la 4, amigo, sácate el clavo con esa. Bien, Daniela. Claro, aniquilar es matanza. ¿Cómo no se va a dar cuenta, si no, Camila? Si no, Ratzel. Aniquilar es matanza. Claro, 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 claro. No, 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 no estás pensando en muerte. Porque eres así, Dios. ¿Ya ves? Si hubieras jugado todo el partido, creo que íbamos a perder más, ¿ah? Más que 2-1, me parece. Amigo, dice que los terremotos, los conflictos civiles, los maremotos, ya la reutilización de la piedra, amigos, procedente de los antiguos edificios, han aniquilado el que durante 3 siglos era el hogar, o sea, el mausoleo. Yo no puedo matar al mausoleo, pues es un lugar. ¿Cómo voy a matar al mausoleo? No te pases, pues. Ya ves. Oye, ¿qué pasa? Parece chileno, creo, ¿ah? Estás loco tú. ¿Cuál es la clave? Claro, ahora sí, pues este es otro alumnito. Vamos a marcar de verde, ¿ya? Necesitamos los colores sabia para tener poder, creo. Necesitamos los colores sabia para tener poder. A ver, muchachos. Pregunta 4. Pregunta 4. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la abnegación de Cleopatra con sus súbditos estaría comprobada. Porque
¿Cuál es la clave? 4. ¿Cuál es la clave? Pongan el número, porfa, de la pregunta. 'Cómo que creo, Ratzel? Con certeza. Bien, o sea, pueden ser las dos. Marcamos las dos, pues. ¿Qué tal, Ratzel? Marcamos las dos, pues. Como podemos marcar las dos, normal. Que inclinarnos por una. Ya, para asegurar, profe, dice. Pero no te pases, ¿ah? Estoy siendo irónico yo, tú no. Mira, dice que es incompatible afirmar que Cleopatra era abnegada con sus súbditos y que esa abnegación estaría comprobada. Esto es incompatible. Esto es incompatible. Ella no era abnegada con sus súbditos, con sus esclavos, no era abnegada. Abnegada es que se sacrificaba por ellos, no. Más bien hacía que ellos probaran su veneno a ver si su veneno funcionaba. Leímos bien claro que ella experimentaba con sus esclavos. Así que la clave, ¿cuál es? Se desliza la posibilidad de que la faraona sacrificaba vidas, pues. Ahora, la E, el deceso de Cleopatra se debió a la rebelión de los esclavos. Ella murió por la rebelión de sus esclavos, muchachos. No, no leíste conmigo que este Octavio había ganado la guerra. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Octavio ganó, venció a Marco Antonio y que ella se fue a sus mausoleos a encerrarse con todos sus lujos, pero se hizo la muerta y el otro también se mató y pues todo una chanfaina ahí. Bueno, supuestamente estás leyendo conmigo y estás atento, estás concentrado con mucha memoria. Si no te recomiendo, ¿ah? Llevo clases de nutricionismo, te recomiendo alimentos para buena memoria. Básico lentejitas, te recomiendo. Vamos a las 5, pregunta 5. Te estoy ganando el partido hace rato, ¿ah? Te estoy ganando el partido hace rato. Vamos a las 5.
Oye, qué buena, qué buen diálogo, Ransel. Excelente. Súbito, Cleopatra, ¿estás bien? Me falta el aire. ¿Y el corazón? Tucún, tucún. No, le diría, súbito, ¿podrías tomarte esto a ver si me va bien? Y se va muriendo el súbito también. Cinco. Oye, todo de acuerdo con la E. A ver, se deduce el texto que para la investigación arqueológica Alejandría resulta poco atractiva porque la inclemencia y la presencia de materia de piedra ha deteriorado la forma severa el lugar histórico. Muy bien, ahora sí, ¿ah? Ahora sí parece que ya estás. Y la 6. A ver, la 6. Si Alejandría se caracterizara por un entorno natural que permita la preservación de su patrimonio histórico, entonces obviamente investigar allí, obviamente sería más adecuado. Posiblemente habría un mejor soporte material para realizar investigaciones. La clave, la B de bueno. La B de bueno. Listo. Ahora sí, entramos chicos al material que ustedes poseen. Entramos al material que ustedes poseen. A ver, empezamos con el primer texto, texto aplicativo. Ustedes tienen el material, yo me ubico acá en las preguntas y quisiera que me mandes tus claves. ¿Ya? Quisiera que me mandes tus claves de tus preguntas, por favor.
Ah, ¿tan rápido tienen las claves? Muchachos. Oye, se lee bien, chicos, tienen que analizar, por favor, O que ya les han pasado las claves, ¿cómo es? Somos precoces. Antonella me has hecho reír. Lo estaba leyendo hace un rato y por eso. O sea que yo estaba solo en mi texto de Cleopatra, Camila. Ches, gracias Camila por decirme que me ignoras. Ya, ya, ya. Está bien. Entiendo, Camila. Ok. Oye, pero ya, tú Camila has estado haciendo esto cuando yo estaba haciendo Cleopatra, tú estabas en estas, Camila, ya. Pero, ¿y los demás? Oye, cuidado, les estén pasando la clave, muchachos, y ustedes están como monos repitiendo, repitiendo y no sepan el proceso. Verbal no es claves, sino es practicar el proceso. Ya, Camilita me ha justificado. Profe, usted hablaba solito con Cleopatra y yo estaba haciendo el texto. Bacán. Pero el resto, el proceso es todo en verbal, muchachos. ¿Ya? El proceso es todo. En habilidad verbal, sacar inferencias, utilizar conectores, lo más importante. Paulita me dice, profe, yo resolví antes de la clase. Perfecto. Gracias, Paulita. Gracias, gracias. Yo lo resuelvo un día antes, profe, dice. Ok, está bien, está bien, está bien. Me parece correcto. Ya, ya, ya. Bien, entonces dice, ya bueno, el tema, el concepto. ¿Quién es el tema? Julio Velarde, ¿no? Ese es mi tema. ¿Y qué es lo que se afirma de Julio Velarde? ¿Qué es lo más importante? Que viene a ser un gran economista que ha estabilizado al país, ¿no? A ver, el hombre fuerte de la economía peruana. Cuando dice fuerte, el hombre eficaz, ¿no? Eficaz de la economía peruana. ¿Ok? El hombre eficaz de la economía peruana. Bien. Eh, Trascendente en la economía peruana, ¿no? Acá ha ganado la estabilidad de la economía. Muy bien. Bueno, ahora quiero que entiendas esto. Fue designado por García en el 2006, ¿ya? Y fue ratificado en el gobierno de Ollanta, el gobierno de izquierda, el gobierno que supuestamente es socialista, ¿no? Mira cómo Ollanta lo ratifica y también Kuczynski lo ratifica. Ahora mira, en este párrafo, en este párrafo, en la era Castillo también lo garantizan, lo ratifican en la era Castillo. ¿Ya? Bien, ahora sí, las respuestas deben ser, ustedes que ya han avanzado, a ver, voy a decir tu clave. 1A, claro, su intención es destacar la figura de Velarde. Destacar la figura de Velarde, perfecto, a pesar de las turbulencias. 2, enano, claro, no implica turbulencia, no implica sostenibilidad. Ahí está, bien. Oye, y la 3, si Velarde hubieras enfrentado un directorio completo, pero políticamente hostil, entonces la clave sería la B. Eh, la coherencia técnica se habría erosionado porque un directorio así habría inducido una coalición política divergente. La clave B sí. Ahora la D. Velarde habría reforzado su capital simbólico personal, porque funciona como amortiguador. Mira, Antonio, mira acá, observa. Lo del directorio completo se dice en esta zona del discurso. ¿Ok? A ver, eh, siendo un economista perdón, Velarde ha estado al mando de un instituto emisor durante un periodo de crecimiento, lo que ha dado credenciales
de que Castillo para garantizar al menos la política monetaria. No habrá sorpresas inesperadas en la estabilidad. Siendo un economista muy respetado, es una especie de hombre de consenso, dice así, ¿no? Bacán. Ahora, en ya. Entonces, se entiende que él ha presidido una institución que se puede elegir políticamente. Entonces, cuando lo elige Alan García y lo ratifica el gobierno tal, 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 se entiende que hay una especie de consenso de su presencia en esa institución del BCR. ¿Estamos? El directorio del BCR, los dirigentes o gerentes del BCR están en sintonía con él. Es por eso que él continúa siendo ratificado. Entonces, ha estado al mando de la institución, dice, durante el periodo de crecimiento económico, lo que ha dado credenciales, al menos en la política monetaria. No habrá sorpresas inesperadas, siendo un economista muy respetado en distintos sectores políticos, mira, respetado también en el mundo financiero. Es una especie de consenso, ¿no? En un país polarizado. Entonces, si hay consenso, la pregunta acá entra, si Velarde hubiera enfrentado simultáneamente, ¿no? Es una situación hipotética, un directorio completo, pero políticamente hostil, entonces no lo hubieran ratificado. Por eso, cuando dice la B, la coherencia técnica se habría erosionado, ¿no? Porque un directorio así habría inducido coaliciones políticas divergentes. Ahora, la alternativa D que me dices tú, dice Velarde habría reforzado. No hubiera reforzado nada, su capital simbólico. No hubiera reforzado, ¿no ves que tiene un grupo hostil? Esto más bien lo debilita, no lo fortalece. Esta alternativa contradice al discurso. Antonio, ¿ya? Vamos al texto A y texto B. Oye, han hecho las tres perfectas, ¿ah? Muy bien, las tres perfectas. Ahora vamos al texto 1A, 1B. Gracias, Camila.
Bien, ustedes ya leyeron el texto uno a la velocidad de la luz. No, perdón, ya ayer, anteayer, hace un rato. Y han ahondado bien sus preguntas. Solamente quiero mencionar algunas zonas del texto. Por ejemplo, que el debate se está dando sobre el voto obligatorio en Colombia. ¿Ya? El voto obligatorio. ¿En dónde? En Colombia. En Colombia, voto obligatorio. Ahora, amigos, el autor del texto A está a favor. Como está a favor, el autor del texto A cree que el voto obligatorio es ventajoso. ¿Ya? Cree que el voto obligatorio es ventajoso. ¿Cuál es su punto a favor? ¿Por qué crees que es ventajoso? ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? ¿Estoy de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? ¿Es ventajoso o no es ventajoso? Muy bien. Es un acierto, dice. Claro, ahí está, es ventajoso. Aumenta la participación electoral, da medida eficaz contra el abstencionismo, no abstencionismo. Solo el 40% de los colombianos habitados iban a la urna, ¿no? Ya hay gente que se abstenía de votar, pues ahora ya están yendo porque es obligatorio el voto. Dichos sectores, sobre todo los últimos, no pueden sufragar porque no tienen cómo llegar a los centros de votación. Bueno, acá también te está diciendo que el Estado va a darles transporte a los que tal vez no llegaban a sufragar. Ya, el texto B está en contra, ¿no? Está en contra y am, dice que es perjudicial, pues, ¿no? Dicen que es perjudicial. ¿Y por qué sería perjudicial? ¿Qué estaría mal aquí? Bueno, el autor va a explicar a detalle. No queda claro de dónde se deduce tal afirmación cuando la democracia liberal en Colombia se encuentra enferma por los partidos rapaces que lo acechan en elecciones clientelizadas, ¿no? O sea, ven a los electores como clientes. Por otro lado, al aumentar la participación y en consecuencia darle legitimidad a estos partidos rapaces, no cambia nada los vicios de los electores. Por el contrario, una mayor participación electoral fortifica el clientelismo, porque los electores no tienen conocimiento de los candidatos, entonces estos que van obligados pero no tienen conocimiento, son electores clientes. Y dice, imposibilita el aumentar la voz de los menos poderosos. Claro, o sea, no va a favorecer a que los desiguales tengan mayor protagonismo. Asimismo, se ha demostrado que en Colombia los elegidos representan a alguien, pero no a los menos poderosos. Eso no. Lo que justifica el hecho que el abstencionismo recuse al sistema político, haciendo proclive que mucha gente tolere actitudes antidemocráticas si encuentran en esos discursos soluciones a sus necesidades insatisfechas. Del tal modo que, si esta restricción no produce beneficios sociales, no veo la razón para imponerlo, dice así. No reproduce beneficios sociales. ¿Para qué voy a obligar? Entonces, las claves deben ser, las respuestas deben ser.
¿Qué tendrías que haber marcado en estas preguntas? A ver, en la pregunta 4, el tema central. Claro, correcto. La clave debe ser la implicancia del voto obligatorio en Colombia. 4A. Chicos, cuando dice implicancia se refiere a puntos a favor y puntos en contra, por si acaso, ¿ya? A lo positivo y a lo negativo a la vez. ¿Ya estamos? La implicancia son los puntos a favor y los puntos en contra. Cinco. Mientras el texto A, el antónimo de onda. Onda obviamente es una problemática importante. Su antónimo, baladí. ¿Y qué significará de manera muy ligera que alguien es imprudente? Si es imprudente es temerario, pues. La clave la B. La clave la B. 6 y 7. La incompatible, muchachos. La C. Claro, porque al final tenías que marcar la idea verdadera, ¿no? La participación se incrementaría a la vez que se fortalecería la legitimidad de las autoridades, ¿no? Es incompatible aseverar que Garavito, que la democracia en Colombia podría verse amainada, debilitada con la implementación del voto obligatorio, porque la participación se incrementaría a la vez que se fortalecería la legitimidad de las autoridades, ¿no? Camilita, ¿cuál? La E de enano. Ok, entonces, ya, primero por favor, debemos conocer que la pregunta está pidiendo por un dato incompatible en alguna zona en especial, ya, en una zona específica. Y nos dice, aseverar que de acuerdo con César Rodríguez Garavito, que la democracia podría verse amainada con la implementación del voto obligatorio. Eso es falso, porque para él lo del voto obligatorio no haría nada, no, no haría nada, ¿ok? Entonces es incompatible afirmar que va a verse amainada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que solo el 40% de colombianos ejerza su derecho al sufragio es consecuencia de esto justamente. Miren, en el texto, acá está Garavito. Acá está Garavito. Esto del 40% está en el texto A. No sé si lo podemos apreciar. Camilita. Por eso es que más bien quieren que vayan a votar. Pero para Garavito no es importante el porcentaje.
porque él considera que los que no están yendo a votar no es que van a ir a votar y ya de un momento a otro, uff, van a hacer una votación excelente, sino que son personas sin preocupación por la política, personas ignorantes de los partidos. Entonces, para él, no tendría que ver con ese 40%, pues, ¿ya? Con lo que está en la E. Es lo que leí, ¿no? Sí, pues la E. Ahí está para que lo peles. Ya. Vamos a las 7. Si la política en Colombia fuese representativa, entonces es posible que... Si la política en Colombia fuese representativa, entonces es posible que... Claro, la clave la B, ¿no? Los colombianos menos favorecidos asientan a participar en las elecciones, ¿no? Claro. La palabra representativo quiere decir si ya goza de um, aceptación, ¿no? Entonces es posible que los menos favorecidos estén de acuerdo en ir a las elecciones. 7 besos. Bien, pasamos al texto número 2. Gracias Camilito por tus claves. ¿Alguien más nos manda su respuesta?
Bien Dana, bien Ratzel. Ya, en el texto se está hablando de la filosofía y se está diciendo que ella tiene poca preferencia como libro, ¿no? Tiene poca preferencia como libro. Entonces nos dice, son el dato más alto del último lustro. La filosofía ha tocado fondo con la cifra más baja. El género retrocede, dice, en los últimos 7 años, ¿no? El libro de filosofía. Es cierto, ha decrecido el universo de la lectura de filosofía de antaño, nutrido principalmente en las aulas. Desde allí, o desde la librería El Buscón, comenta que no hay tantas novedades como reediciones. Tenemos problemas para determinar qué son los libros de filosofía. Aseguran en Meta Librería. En ambos comercios echan en falta nuevos autores. Los que aparecen prefieren transitar hacia otros universos más populares. En esta línea, para el editor Akal, se estaba abandonando el pensamiento teórico para aproximarse a un análisis de actualidad de corte intelectual. Nueva clase. Nueva clase, el negocio. No, nueva clase, el negocio. Un ensayo de consumo vende mejor que la filosofía dura. Por eso preferimos que nos coloquen en el punto de venta de política. Porque creemos que el lector está ahí, dice. Ya no importa el origen del libro. Importa a dónde llega. Dice Rodríguez. Ese es un cambio fundamental, nos dice. Porque los editoriales prefieren catalogar en función de quién quiere el libro, en vez de quién lo escribe. Cuando la filosofía dejó la icónica pipa y agarró el megáfono, se manchó con la calle, borrada de gritos y malestar que reclamaban una solución de urgencia a largo plazo. Aquella fotografía icónica, con Foucault y su altavoz frente a la fábrica de Renault. Ya está. Acá están los índices de venta de los libros de literatura, filosofía, política, religión. Y aquí estarían las preguntitas. Ok. Bien. La pregunta 8 dice: desde el texto en su conjunto aborda el tema de la disminución de las publicaciones de filosofía y sus posibles razones, ¿no? Eso estaba en la parte del desarrollo, sus posibles razones.
Perfecto. El término dura significa rigurosa, pues, ¿no? Rigurosa. Y en la 10, a partir de la contraposición de las cifras del gráfico con la lectura, se infiere que la disminución de la producción editorial de libros de filosofía, ¿no? Que la disminución de la producción editorial de libros de filosofía A es producto de la manera como no, eso es incorrecto. B puede deberse a varios puntos de contacto. Ya. Se malinterpretaría si se entiende solo como una merma de actividad filosófica. Claro, se malinterpretaría porque hay otros factores que se toman en cuenta. Entonces eso de acá está correcto. La 10 sería la C. La D es incorrecta porque dice ha sido provocada por el intempestivo aumento del consumo de obras de ficción. Hay varios factores, no puede estar solo el X. ¿Ok? Por eso no va Ratzel. La clave de la 10 es la C de casa. Muy bien. Pasamos ahora al texto 3. Interesante el texto 3 ahora también por acá. Ya. Nos vamos al texto 3, chicos. A ver. Gracias, Camilita. ¿Alguien más?
Gracias, William. Gracias, Daniela. Entonces, la nueva filosofía de la ciencia, ese es mi tema. Esto es epistemología, recuerden. Epistemología. Recomienda analizar los corpora científicos o las teorías científicas como constelaciones que como teorías aisladas. Por lo tanto, está diciendo que estos corpora deben estar asociados, unidos. Eso lo estoy sacando por contrasenso. Es una inferencia. ¿Ya? Entonces dice ejemplo. Este debe ser uno de estos autores de la epistemología actual. Thomas Kuhn habla de paradigmas. Thomas Kuhn habla de matrices disciplinarias. Las Catos habla de programas de investigación. Laudán habla de tradiciones. Por ello, la estructura de una disciplina científica no se reduce a la estructura lógica de una teoría, ni mucho menos. O sea, no se reduce a una, ni mucho menos a la de una proposición, sino tal vez a muchas teorías, a muchas proposiciones, ¿no? Tal como se pretendía en los tiempos del positivismo lógico, sino que engloba en su seno niveles diversos y de jerarquía. Dado este marco, nos interesa elaborar las nociones de tradición y de programa de investigación científica, ¿no? Así. En términos de Laudán, la tradición, ya. Entonces lo que vamos a hacer es definir, ¿no? Definir conceptos. ¿Qué concepto vamos a definir? Al de tradición y programa de investigación. Acá te dicen que es la tradición, conjunto de supuestos generales. La CATOS, un programa de investigación, ahora ya acá con la CATOS, un programa de investigación. Contiene una estructura compleja, un núcleo fuerte de hipótesis centrales y un cinturón protector de hipótesis auxiliar, más un conjunto de principios heurísticos que guían la investigación. Sobre la base de la complementación de las ideas de Lakatos y Laudán, podemos establecer que una tradición es científica cuando está ligada a un programa de investigación en sus grandes líneas de progresión. O sea, se complementan las dos ideas, la definición de tradición y la definición de programa de investigación. Podemos establecer una tradición que es científica. Es un aporte significativo de la llamada nueva filosofía, de la nueva epistemología. Orientar las indagaciones hacia las tradiciones, dejando de lado el enfoque centrado en una hipótesis aislada. Claro, debe estar todo en conjunto. Entonces, la intención del autor es establecer los criterios por los cuales una tradición es científica. Hacer una apología, no dilucidar la noción de tradición científica según la idea de Laudán, pero también está la Catos, así que dejamos de lado esto. Explicar la esencia del programa, pero también tiene solo un autor. Sinonimia en tradición y programa, no son sinónimos. La clave sería la A, ¿no? Establecer los criterios por los cuales una tradición es científica. 12. Elaborar implica un acto de, ¿no? Definición, creación, definición. Ahí está. En A. Y la incompatible. El positivismo lógico se restringe al análisis proposicional. Esto sería una idea compatible. Te pide la incompatible. Esto es verdadero. La Cato gira en torno a los programas, verdadero. Las ideas de Kuhn se refieren a la historia, verdadero. La nueva filosofía desarrolla un criterio holístico total, claro, verdadero. El enfoque deja de lado los problemas científicos, no, pues más bien los está tomando en cuenta. Esto hace que la incompatible sea la E. Oye, qué chévere, muchachos, ¿ah? Casi todo perfecto, ¿ah? Casi todo perfecto, muchachos, lo máximo. A ver, avanzamos. Chicos, texto 4. Ya lo leíste seguro. ¿Ya tienes tus claves? A ver, dame tus respuestas, por favor.
A ver, avanzamos con el texto 4. Chicos, oye, cuando estaba leyendo estas zonas de Ecuador, perdón, no sé si te diste cuenta que se parece mucho a las cuadras de tu zona. ¿Se parece o no se parece mucho a las cuadras de tu zona? Sobre todo esta cuadra, mira, los fatales, los gángster. Leito, ¿estás ahí o no, Leito Carrión? Mafia 18 Tiburones, tu cuadra, Avenida Lobos con Lagartos. Soy con mi cuadra, profe. Avenida Soprano. Ya, ya, ya. Ya, bueno, los choneros. Acá ustedes son los chacoteros. Ya, bueno. Chone Killers. Ya, bueno, acá nos plantean, joven, ustedes ya han leído esto, pues, ¿no? Llamando a su clave al toque nada más. Acá básicamente plantean que la criminalidad en Ecuador está bastante alta, ¿verdad? Bastante, bastante alta la criminalidad. Y que eh, ante esto el Estado, ¿no? El Estado en el 2023, ¿no? El Estado ecuatoriano en el 2023 batió un récord histórico, nos dice, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ha declarado que, ¿qué ha declarado el Estado? ¿Cómo se llama lo que ha declarado? ¿Cuál ha sido su medida, chicos? ¿Qué ha decidido el Estado del presidente Noboa? Ahí está, conflicto armado interno. Entonces el texto que ha hecho me ha brindado las pautas, consideraciones para que exista un conflicto armado interno. Y bien, a 14, ¿no? Tenemos que marcar, a ver, ¿cuál es la idea incompatible sobre la imagen? Claro, esto facilita, pues. La clave la A, ¿sí o no? Están asentadas solo en provincia. Y pues no es así, pues, ¿no? Acá está Quito, Ecuador, ¿ok? Guayaquil, zonas tal vez urbanas, ¿no? Entonces, es correcto decir solo provincia, pues, ¿no? La clave sería la A. 15, la compatible. Tanto por el texto como por el gráfico. Que la clave debe ser la C de casa, pues. 15, casita. Y la 16, si un país vive una situación de violencia, entonces se podría calificar que lo que va a vivir es un conflicto armado interno. Tal como pasa en Ecuador, pues, ¿no? Ese es un caso de extrapolación. Te está poniendo las condiciones del texto a un nuevo país, pues, ¿no? A un nuevo país. ¿Estamos? Bien. Jóvenes, termino dándole las respuestas del texto 5. Ustedes ya lo tienen, a ver, para que corroboren, mande su clave, antes de darte la clave del texto 5, para corroborar. Manda, manda, Camilita tal vez, Paulita. Chicos, ya estamos acabando. Leito Carrión, tus claves. O esa no hicieron, justo esa no hicieron. Hubiéramos empezado por las 5, creo. Ches. Creo que justo esa no hicieron. Ahí está Antonio. Claro, fue Antonito, gracias. Bien, la clave la 17, como dice Antonio. Camilita, ¿estás resolviendo? ¿Te espero, hija? O ya tienes sus claves, hija. Hemos estado ayudando bastante. Jennifer tiene sus claves, William también. Creo que Camilita se fue. Ya no está, nos abandonó. Bien, la respuesta a la 17 debe ser la B de bueno, chicos. Ahí está. Coincide, ¿no? Qué inteligente, qué crack. 18, la E de nano, excelente. Crack de crack, muchachos. 19, casa. Oye, pucha, perfecto vas a sacar en verbal, ¿ah? Bien, jóvenes. Y en la 20, la E de enano. La 20, la E de enano. Excelente. Listo, muchachos, son lo máximo.
Gracias por la atención prestada. Gracias, jóvenes, por sus claves que mandan constantemente. Y pues ya nos veremos la próxima semana. Gracias, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes, chicos. Cuídense mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Luna, Luana. Gracias, Danielita. Cuídense, Antonella. Cuídense, cuídense, chicos. Ya, cuídense, cuídense, cuídense. Gracias, gracias. Cuídense. Chao con todo. Chao, Leito. Tranquilo nomás, amigos. Fue un partido nada más, ¿eh? Ya fue. Cuídense, cuídense. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, Leito. Gracias, Miss. Nos vemos.